honor poder ser anfitrión de este importante evento sobre la problemática del agua y su análisis. Créanos, el CETIS Universidad, muy posiblemente por ustedes conocido, tiene su prestigio y su buen conocimiento sobre las áreas de ingeniería y administración. Sin embargo, a raíz de la necesidad de estar también preparando recursos humanos en los temas del medio ambiente, 2 años atrás de ahora, nos comprometimos en iniciar un programa académico en medio ambiente y desarrollo sustentable, lo cual, después de 2 años ahora, está dando frutos en relaciones del mismo CETIS con instituciones y colegios que están introducidos en este tema, con alumnos que están aportando. Nuestra preocupación inicial en la maestría fue el tema del aire. Sin embargo, vemos muy importante introducirnos en estos temas. Por eso para nosotros es realmente un gusto poderlos tener aquí y que puedan sesionar y que podamos participar de las reuniones y que podamos conocer más a fondo e introducirnos en estos temas con este grupo que es muy importante. Quiero agradecer a la doctora Sheridan, a la doctora Almaraz, al señor Acuña y autoridades gubernamentales que hicieron posible para que este evento se hiciera aquí. Les repito, nos es muy grato. Deseamos que tengan una sesión muy provechosa. El campus Mexicali y el CETIS está abierto para que todo lo que necesiten lo puedan tener, y es cuestión nada más de que estemos atentos. Les agradecemos mucho y espero que todo este evento sea muy, pero muy importante y significativo. Gracias. Soy Manuel Rodríguez del Colegio de la Frontera Norte. Hace algunos meses, cuando la doctora Sheridan y la doctora Almaraz, así como el doctor Ismael Aguilar, nos hicieron la invitación al colegio para que participáramos en la organización de este evento, pues nos llenó de mucho orgullo que fuéramos siendo distinguidos con esta invitación, ya que nosotros, como centro de investigación especializado en temas fronterizos y transfronterizos, el agua es uno de los temas que tenemos como línea de investigación. En el Colegio de la Frontera Norte, como lo sabrán muchos de ustedes, abordamos la temática del agua desde múltiples perspectivas. Como recurso natural, hacemos estudios sobre la explotación como recurso natural. También a partir de los servicios públicos, cómo estos se vienen gestionando a nivel local, regional y también de manera nacional. Y también últimamente a través de los aspectos de salud pública y finalmente también como el agua desde una perspectiva de construcción social de los riesgos de desastres, especialmente cuando el agua se presenta de manera abundante, tal como en los casos que ha habido en Tijuana en años pasados. Entonces, cuando Reconor, a través de la doctora Sheridan, nos hizo la invitación a participar en este evento, pues no tenemos más que decir que sí, porque a partir de que somos una institución especializada en la temática fronteriza, el tema, como ustedes también lo saben, el tema del agua reviste una importancia vital en todos los ciclos de la vida, pero especialmente en regiones como el norte de México, en la cual la abundancia es relativamente escasa. Por eso nosotros, el Colegio de la Frontera Norte, les deseamos que estas mesas, todos los que se vienen en estos 3 días, lleguen a un final feliz, y de la parte de nosotros le agradecemos mucho a CETIS por habernos recibido en esta ocasión, a la doctora Sheridan, a Reconor, al personal de CEDEMA y a las autoridades locales por esta invitación, y cuando nosotros estamos en la mejor disposición de que las conclusiones a las que siguen este viernes próximo sean lo más acabadas posibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos. Es realmente muy satisfactorio poder lograr este tipo de eventos, porque es uno de los objetivos de RECUNOR, que es la Red de Investigadores del Agua en Cuencas del Norte de México, que es un proyecto que es financiado por el CONACYT, es un proyecto de investigación básica, y CONACYT lo ha estado financiando ya hace 2 años, y es un honor que se pueda compartir nuestros esfuerzos y nuestro trabajo con instituciones como las que ahora nos conceden este espacio, el Colegio de la Frontera, el CETIS y el Centro de Desarrollo
me fue el nombre, el Consejo de Desarrollo también, es que son muchas iniciales, bueno, agradecer la posibilidad de desarrollar aquí este tema. Originalmente lo íbamos a hacer en noviembre pasado, fue un año muy complicado el pasado, no pudimos hacerlo, pero siempre estuvo presente el COLEF en esta disposición de abrir este espacio y de crear un encuentro más allá de lo que originalmente organizábamos dentro de los seminarios, y se crea este encuentro multidisciplinario sobre cuencas hidrológicas en la frontera norte de México casi de manera natural. Sin embargo, esto forma parte también de lo que nosotros trabajamos dentro de nuestra red de investigadores del agua en cuencas del norte de México, forma parte de los seminarios que llamamos in situ. Es decir, nos hemos estado moviendo a lo largo a lo ancho de la frontera norte para conocer las experiencias de otros investigadores en otras instituciones del norte de México y también exponer las nuestras propias de cada una de nuestras instituciones y conocer los lugares en los que se desarrollan estas investigaciones. Por eso son in situ, porque se hace un recorrido de campo en donde en unas cuantas horas, por supuesto, no se puede uno meter a fondo, pero al menos se puede dar una idea del paisaje y del espacio en el que se dan diversas problemáticas relativas al agua. La multidisciplinariedad está asociada también a una voluntad interinstitucional, y eso hay que recalcarlo. Es muy difícil trabajar de manera multidisciplinaria, y sin embargo me parece que en este esfuerzo hemos ido logrando muy buenas cosas por el apoyo de las instituciones que nos han recibido en sus lugares, como es el caso ahora del COLEF y como lo ha sido de otras instituciones en los 4 encuentros anteriores. Este es nuestro 5º seminario in situ. Entonces, bueno, nos sentimos muy agradecidos al CETIS y al COLEF y a las instituciones que han hecho posible a través de su financiamiento y de sus gestiones el que esta reunión se lleve aquí a cabo. La intención de estos seminarios es, por supuesto, compartir, es también discutir y es también encontrar puntos de confluencia que nos permitan en el mediano plazo tal vez abrir otros proyectos de investigación conjuntos, que esto sea, digamos, como detonantes pues para la posibilidad de seguir trabajando multidisciplinariamente e interinstitucionalmente, porque la problemática del agua en el norte de México no se puede trabajar de manera individual, ni en términos, digamos, de investigador, ni tampoco en términos institucionales, una sola institución. Lo sabemos que es enorme la problemática y que hay que compartirla, digamos, en lo que vamos avanzando en nuestros conocimientos de investigación básica e incluso de investigación aplicada. Entonces yo quiero dar las gracias a todos quienes asisten aquí, interesados en esta reunión, y especialmente gracias a los asociados a RECUNOR, que han sido constantes en trabajar y participar en estos eventos, compartiendo su trabajo y discutiendo lo propio. Entonces también deseo el mayor de los éxitos y que esto nos permita tal vez una publicación conjunta, que sería lo mejor, para que este conocimiento se difunda de manera mucho más amplia. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. En nombre del Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, agradecerles sobre todo a las personas que vienen de fuera de nuestro estado, que vienen a aportar mucho de su conocimiento en beneficio de este municipio, nuestro Valle Mexicali. Así es que pues nosotros como consejo vemos esto muy importante, dado que buscamos pues la continuidad de proyectos, el crecimiento de Mexicali, y sin duda, sin agua, pues esto no se va a lograr. Entonces de aquí que nuestro interés en que este seminario sea exitoso en esta ocasión, y esperamos que quienes vayan a tomar el recorrido el día de mañana pues sea muy fructífero para todos, pero sobre todo que nos dejen aportaciones novedosas en beneficio de nuestra cuenca hidrológica del Valle Mexicali. Yo nuevamente le doy la bienvenida y pues no sé, ahora si insisto, ya iniciamos, arrancamos en los trabajos. Sí, también quisiera solicitarle a CETIS, que es nuestro anfitrión, que pudiéramos conseguir un poquito de sillas para la gente que está llegando y que se puedan sentar. Y muchas gracias a todos y bienvenidos. Quiero hacer un reconocimiento especial
especial a Araceli Almaraz, que ha estado trabajando intensamente en la organización de este evento junto con Juan Manuel, porque no es fácil organizar estas cosas. Entonces creo que podemos darles un aplauso porque de veras es complicadillo hacerlo. Áreas de ingeniería y de arquitectura y de varias cosas, siempre con temores, por supuesto, pues uno agradece que este tipo de eventos se realicen. Tomando en cuenta el tiempo, sí que es importante, iniciamos señalando que cuando me pidieron que hablara, espero que se vea, ya me dio no sé qué, creo que no. ¿Acá? ¿Dónde? No, abajo de la... Aquí, por favor. No, otra vez. A ver. No da. Arriba en Slideshow. presentación, slideshow. Ahí está. Bueno, cuando me pidieron que hablara sobre el río Colorado, dije, bueno, es que es muy complicado solamente hablar sobre el río Colorado. Estamos hablando de dos cuencas internacionales, la del río Bravo y la del río Colorado, que están profundamente interconectadas por principios del derecho internacional y por problemas que se presentaron simultáneamente, sobre todo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo pretendo demostrar en esta charla qué es lo que sucedió, los cambios tecnológicos que hubo a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, las que van a determinar prácticamente, pues yo diría que en buena medida el futuro de una región internacional que va a estar profundamente vinculada por los ríos, pero además por su relación muy estrecha entre el Bravo y el Colorado. De manera muy rápida, porque serían muchos detalles, diría que esta parte que se ve en rojo, espero que se pueda observar, es la parte que corresponde al Tratado de 1906, un tratado vigente, un tratado que hay que tomar mucho en consideración, y la parte que está señalada con azul es la parte del Tratado de 1944. Es muy frecuente que al hacerse referencia al Tratado de 1906 se mencione como la Convención de 1906 y el Tratado de 1944. Sin embargo, los dos son tratados, los dos están vigentes y están profundamente interrelacionados. De hecho, el del 44 no se puede comprender sin lo que sucedió en el 6. Como se puede observar, estamos hablando de una, yo le llamo así, una enorme región donde los problemas de las cuencas van a estar vinculados tanto en la propia cuenca como con los problemas que surgen en la otra cuenca. La razón de esto es que los gobiernos federales van a actuar con criterios en razón sobre todo de la legislación que parte del Tratado del 48. Son cuencas que desde su origen son los gobiernos federales de las dos naciones y a fines del 19 y principios del 20, los gobiernos estatales de los Estados Unidos, no así los de México, van a tener una injerencia muy fuerte en lo que suceda y en la disputa por el derecho a las aguas del río. Se trata de una intensa, pero muy intensa interrelación, y por eso tocaré un poquito lo del Alto Bravo, porque se vuelve imposible entender las problemáticas en el caso de que no los veamos de esa forma. Hay que entender la cuenca en su conjunto, pero además la relación intercuencas, que eso complica sin duda la situación. En este mapa brevísimo apenas menciono o apenas se ven algunas de las numerosas obras que están vinculadas. ¿Por qué? Porque a fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX hubo una revolución tecnológica en el sentido de las obras hidráulicas. Las obras hidráulicas van a modificar el oeste de los Estados Unidos y el norte de México. De hecho, más de un autor ha señalado que la verdadera conquista del oeste no fue la lucha entre los indios y los vaqueros, fue la historia de las obras de irrigación. Su naturaleza, la obvia circunstancia de la relación fronteriza,
va a llevar a que el impacto de esta revolución tecnológica sea el que le dé forma a lo que actualmente conocemos, y yo lo digo así con bastante soberbia de mi parte, el norte de México y el oeste de los Estados Unidos. Vamos a encontrarnos con cuencas internacionales que van a afectar no solamente esta relación, sino que van a sentar bases para lo que será el derecho internacional sobre el reparto de agua. Ese libro está por escribirse, pero estoy seguro que así es. Esta revolución tecnológica va a marcar un nuevo derrotero en los usos, y es con la tecnología como se va a poder abrir tierras al cultivo en lugares como el que nos encontramos. Este lugar en el que nos encontramos requirió de una intensa y muy fuerte inversión tecnológica para poder abrirse al cultivo. La producción, los usos sociales se van a transformar, y quizá uno de los más importantes que va a implicar que haga esa transformación será la producción de energía eléctrica. La energía eléctrica, que es una parte muy significativa de la segunda revolución industrial, de la segunda parte del siglo XIX, es fundamental entenderla en su relación con los usos más tradicionales, como es la navegación o como es la agricultura. El uso de la energía eléctrica significa que se ocupa que el agua caiga. Principio muy sencillo, evidentemente es mucho más complejo y los ingenieros aquí presentes lo podrán explicar mucho mejor que yo, pero se ocupa que el agua caiga, se ocupa que las cortinas sean altas, se ocupa instalar turbinas que generen esta energía. Pero además esta energía está ya disputándose, está ya siendo un elemento de desarrollo futuro. Estamos en un momento en que se empieza ya a hablar, sobre todo en los Estados Unidos, de conservar o de cambiar los recursos naturales. Los usos sociales entran en disputa. La navegación entra en fuerte disputa con la agricultura, con el consumo humano, con la energía eléctrica, con la pesca y con el turismo. Realizar obras de irrigación como se estuvieron realizando en la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX es cambiar y enfrentar el uso del agua. O la usamos una parte para la agricultura, o la usamos para la pesca, o nos va a generar turismo, o en este caso la energía eléctrica. Cualquier decisión que se tome sobre un río empieza a impactar su futuro y empieza a impactar el medio ambiente. Y en este caso esas decisiones se tomaron, decisiones que siguen pesando sobre nosotros, para bien o para mal, cualquiera que sea la visión, se tomaron a principios del siglo XX. La hidroeléctrica será la que abarate costos de producción, y de ahí su importancia. Mucho de lo que conocemos como dentro de la química, dentro de los cambios que hubo en la química a fines del siglo XIX y principios del XX, tiene que ver con la energía eléctrica barata que se pudo producir a partir de la hidroeléctrica, que además también influirá sobre el desarrollo y los cambios en la ingeniería del petróleo. Es decir, producir energía barata estaba cambiando sobre todo a la industria, y en este caso sobre todo al oeste de los Estados Unidos, que si bien y con el cual estamos profundamente entrelazados, evidentemente por el río. Y las ciudades, el consumo humano. Los Ángeles será la ciudad que, digamos, se convirtió en la gran consumidora y en la que va a pelear por el derecho del agua en función de su interés por crecer. Los Ángeles es la ciudad considerada como la puerta hacia el Pacífico, y gran parte del desarrollo industrial y gran parte del interés es desarrollar Los Ángeles. Si una ciudad se convierte a fines del siglo XIX y siglos del XX, principios del XX, en un modelo de qué es lo que hay que hacer, y además en donde se invierte, se promociona y se busca su crecimiento, es Los Ángeles. Es la puerta al Pacífico, pero también es necesidad de agua. ¿Sí? Y el río Colorado será, y ciudades como San Francisco, como San Diego, otras muchísimas más estarán vinculadas con ello. Denver recibe agua del río Colorado desde 1907, ¿sí? Es decir, se empieza esta disputa por el uso del agua desde fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Es una lucha, será una lucha en la que estamos profundamente inmersos desde mucho antes que naciéramos. Estamos en el asunto del agua, que es la predicción que movió al oeste de los Estados Unidos, que fue
que no alcanzaba el agua para abastecer las necesidades de la población. Desde más o menos 1892, John Wesley Powell señaló que no habría agua suficiente. Y por eso, bajo ese fantasma, muchas de las instituciones estadounidenses van a moverse y van a invertir en tecnología, pensando precisamente en que llegaría el momento, que ya llegamos, en que no alcanzaría el agua para todos, que no ha alcanzado y por la cual se ha estado en disputa desde hace mucho tiempo. Pero además esto implicó enfrentamientos muy fuertes, sobre todo en los Estados Unidos, entre, por ejemplo, corrientes que querían conservar el recurso natural, pero al mismo tiempo generar riqueza, mientras que había aquellos que querían preservarlo, como Dios, eso era lo que señalaban, como Dios se lo había entregado al hombre, y no modificar. Y paradójicamente, Aldo Leopold, uno de los que investigó aquí en la cuenca del río Colorado, es uno de los que va a insistir de que no debía de tocarse. Dios lo entregó así había que dejar. Y además de las pugnas entre conservacionistas y preservacionistas, estarán aquellos que evidentemente están buscando el desarrollo económico. Si queremos crecer, si queremos producir energía eléctrica, y queremos poblar esta región, tenemos que avanzar en términos de la producción. Por eso, la disputa por el agua no solamente será en nuestro entorno, por decirlo de una forma, entre México y Estados Unidos. La disputa es también por diferentes intereses, diferentes usos y una complejidad de relaciones que se establecieron a partir de las obras de irrigación. Estas obras de irrigación son el resultado, a su vez, de una infinidad de cambios. Desde la segunda mitad del 19 y principios del 20 empiezan los grandes cambios tecnológicos que permitirán las grandes obras que hoy son las que condicionan mucho de la acción humana. El cemento y el concreto se perfeccionan. El acero entra también con sus dos métodos de elaboración, entra también en el juego y aparece el concreto reforzado. Esto va a permitir elevar la altura de las cortinas. Elevar la altura de las cortinas va a permitir producir energía eléctrica. Entre más alta sea la cortina, mayores posibilidades de generar energía eléctrica. Es la gran tecnología del momento y esa fuente de energía hay que producirla y por tanto hay que intervenir en los ríos, pero al mismo tiempo hay disputas políticas que están diciendo hay que intervenir, pero no mucho, y mientras que otros señalaban que no había que tocarlo absolutamente para nada. Sin embargo, el hecho es que la acción del hombre, y en este caso, los que van a ir ganando la batalla serán más que los preservacionistas, serán los que busquen conservar el medio ambiente, pero aprovechándolo. Se trata de buscar el progreso del ser humano y no mantener el medio ambiente sin tocar. Digamos que los que buscaban el desarrollo económico y los conservacionistas serán los que irán ganando la batalla, haciendo un poco o bastante a un lado a los que querían mantener la naturaleza sin tocarse. Pero estos nuevos materiales serán el gran cambio. Se pueden producir a fines del siglo XIX y principios del XX las grandes presas que hoy podemos ver en muchos lugares y que empiezan a modificar a los ríos de manera significativa y que de hecho son los que le darán origen a este lugar. Las presas se van a hacer desde fines del XIX y principios del XX de cemento y concreto reforzado, y con ello, al producir energía eléctrica, se podrá pagar la construcción de la presa. Es decir, además será un método para pagar. Por eso los distritos de irrigación en los Estados Unidos no son nada más de agua, son también muchos de producción de energía eléctrica. Y por eso también los costos, que a veces nos resultan multimillonarios para hacer una obra, está contemplado hasta la actualidad que esos costos se van a pagar con la producción de la energía eléctrica. Están pues muy vinculados, porque además se considera que esa energía eléctrica producida con agua es una energía limpia. En su momento se considera que es la salvación a los problemas del medio ambiente. Es una energía limpia, a diferencia del carbón, por ejemplo. Es una energía que no va a generar problemas, además no gasta el agua. El agua simplemente va a pasar por una cortina,
va a caer, va a producir energía y va a seguir corriendo. Ese es el concepto que había a principios, sobre todo del siglo XX, de que no se gastaba, y eso era una gran ventaja, y por eso el impulso a la hidroeléctrica va a ser muy fuerte, y evidentemente el río que más características daba para que fuera aprovechado en la energía eléctrica será precisamente el río Colorado. Ese es un ejemplo de una presa, la presa Parker, que está muy cerca de aquí, con las características mencionadas del concreto reforzado, y una presa que además da mucho para discutir, pero no es el momento. El Tratado de 1906. Somos de la opinión que esto que muchos mencionan como Convención de 1906 debe ser llamada como lo que fue, como un tratado. Pero además el primer tratado del mundo donde hay un reparto de agua, donde se dice tanta para México cada año y cada mes. ¿Sí? Es un tratado muy complejo, la sola relación de él nos podría llevar mucho tiempo, pero es importante desde mi punto de vista señalarlo, porque es un tratado donde yo les propongo que así empecemos a pensar que no solamente es entre México y Estados Unidos. Si buscamos esa lógica, quizá nos faltaría entender el proceso. Es un tratado entre ribereños superiores contra ribereños inferiores. Es decir, dos ciudades, El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, se van a hermanar en este tema. Y lo señalo muy claro, en este tema se van a hermanar en contra de los estados de Colorado y Nuevo México. Los aprovechamientos en el estado de Colorado estaban dejando sin agua a las ciudades de El Paso y Ciudad Juárez desde la década de 1880. Les empieza a faltar el agua a las dos ciudades. Son estas dos ciudades las que iniciarán la pugna de manera conjunta. Y señalo que en ese tema, porque hay otro tema quizá más famoso, sobre todo por la publicidad que se le hizo con respecto al caso del Chamizal. En ese sentido, en ese tema, las mismas dos ciudades estaban profundamente conflictuadas y enfrentadas. Pero en las dos estarán luchando por el reconocimiento de los derechos, en este caso, de los ribereños inferiores. Y ellos van a recurrir a un principio que yo te los propongo que sea fundamental para poder entender prácticamente los tratados del 44 y muchísimas cosas que pasaron en los siguientes años, que es este principio de primera apropiación, uso benéfico. ¿Sí? ¿A quiénes les convenía el principio de primera apropiación? A Ciudad Juárez. Su argumento es: tenemos 300 años utilizando el agua, no pueden llegar y quitarnos, y además la usamos. Paradójicamente, es el principio que ha venido teniendo éxito en el oeste de los Estados Unidos. La primera apropiación surge sobre todo en los campos mineros de California. Su antecedente sí está en las leyes novohispanas. En las leyes novohispanas se menciona el caso de el primero en tiempo, primero en derecho. Y también en las leyes novohispanas está el hecho de, se destaca el que la use, la tiene. Pero aquí se desarrolla el principio de una forma sumamente compleja y sumamente competitiva. De hecho, sin ese principio no se entiende, desde mi punto de vista, las aguas en el norte de México, ni el Bravo, ni el Colorado, y todo lo que se desprende de ello, que créanmelo, y ustedes lo sabrán más que yo también, es mucho. Porque empezará una necesidad de demostrar el uso o su posible uso en corto tiempo. De hecho, la cantidad que recibe el Valle de Mexicali, Baja California y Sonora, porque no es nada más el Valle de Mexicali, yo soy un tijuanense, estoy en el tema, porque hoy me bañé a las 6 de la mañana para llegar aquí a tiempo, el 90% del agua era del Río Colorado. ¿Sí? Y eso nos pasa a todos los tijuanenses, por eso también nos interesa el tema. Y por otras razones más, pero también es importante por eso. Es decir, México es el primero que reclama, bajo primera apropiación, a los Estados Unidos su derecho al agua. Y es un principio que se está desarrollando en el oeste de los Estados Unidos.
Esto será lo que implicó la carrera de construcción de presas en el Bajo Bravo y los problemas y parte de los problemas que se van a presentar en el río Colorado. Hay que aprovecharla primero y hay que demostrar el uso. Por eso mismo, el Tratado de 1906, paradójicamente, es definitivo no solamente en esta frontera, sino en el mundo. Porque en muchos lugares los principios que se van a utilizar, sobre todo porque se va a llamar a ingenieros estadounidenses, será la primera apropiación y el uso benéfico. Y curiosamente, H.T. Corey, que anda aquí en el Valle de Mexicali en la década del 10, es el mismo que hace los arreglos en el 29 en el río Nilo, utilizando principios que se han usado en esta región, pero repito, desarrollado en la forma que el desarrollo capitalista implicó, es fundamentalmente del oeste de los Estados Unidos. Pero independientemente de que sea del oeste de Estados Unidos, esos principios jugaron un papel fundamental para el desarrollo de nuestra región. Y repito, aquí lo pongo, es un tratado, ¿sí? O sea, si hay alguien aquí de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, yo sé que siempre hablan de la convención, pero es un tratado, válido hasta el día de hoy, ¿sí? Muy criticado. De hecho, yo señalo, y así lo digo en mi texto, bueno, lo que pasa es que resultó tan problemático que le echaron todo tipo de, ¿cómo decirlo?, de leyenda negra, de cuestiones negativas. Se aplicó la opinión Harmon, la soberanía absoluta se nos aplicó y por eso es un mal tratado. No se puso la fecha, que eso sí es muy cierto, de la construcción de la presa del Elefante. No se puso la fecha y eso dio un lapso de 10 años donde hubo muchos problemas para la gente de Ciudad Juárez. También es cierto. Muchos problemas generó este tratado, pero repito, es un tratado y una de sus grandes virtudes, aquí les pongo nada más un acta, el acta 129, donde vean cómo en 1930 lo mencionan como tratado. ¿Sí? Y es un acta de la CILA, bueno, en este caso todavía de la Convención Internacional de Límites, ¿sí? Hasta el 46 será CILA, ahí lo mencionan como tratado, porque lo es. Repito, tiene más que ver con cuestiones políticas el que le quieran dar el otro nombre, así como que da pena, por eso le dan otro nombre de convención, pero no, es vigente y hoy está funcionando. Y sobre todo, ese tratado para mí es importante porque a pesar de la fama de la opinión Harmon, y desde ahí le pongo opinión yo, porque muchos le ponen doctrina, es decir, la soberanía absoluta. Un país es dueño del agua que cae en ella. El agua viene de Colorado y Nuevo México, el agua es mía. No me la pidas. Punto. Esto se ha venido utilizando en todas partes del mundo. Un compañero del Colegio de México, del Centro de Estudios de Asia y África, me decía, es que la opinión Harmon es definitiva, la doctrina Harmon es definitiva para entender el problema del Medio Oriente. Bueno, pues, lo siento, pero es una opinión y además tan pronto como surgió, se le derrotó. Tan pronto como surgió, se le derrotó. Lo curioso es que ha sido citada una y otra vez. Cada discusión sobre ríos internacionales en el mundo sale siempre el principio de la soberanía absoluta. Es mi país y yo hago con esta agua lo que yo quiera. Y sale. Pero repito, esta opinión Harmon fue derrotada desde su inicio. ¿Sí? A pesar de su opinión, no se aplicó. Y precisamente para darle la vuelta a esta opinión, encontraremos acciones que van a ser definitivas, sobre todo para el río Colorado y para el oeste de los Estados Unidos, como es The River and Harbor Act de 1899. Es la que le da el poder al gobierno federal sobre los ríos y que tendrá mucho que ver con el río Colorado. Revertir The River and Harbor Act de 1899 será el reto de los estados de la cuenca en la parte superior, en la parte estadounidense. Revertirla o detenerla será su gran reto. Por eso ese tratado es muy importante, por lo que dio pie. ¿Sí? Y quedaba claro en aquel momento que no se podía actuar de manera libre aunque el río estuviera en un lado e impactar y fuera al otro país. Y tan no se pudo
que desde 1896 se puso el famoso embargo. En Colorado y en Nuevo México no pudieron seguir incrementando los usos hasta en tanto no se pusieran de acuerdo con México. Y es un embargo que duró hasta el año de 1925. Y no quiere decir que cuando se quitó, entonces ya pudieron hacerlo. No, simplemente significa que hasta que ya estuvo construida la presa del Elefante, entonces se consideró que podía quitarse el embargo, pero ya el agua garantizada que se le iba a entregar a México, en este caso a Ciudad Juárez. Es decir, a pesar de la imagen que tenemos de que los Estados Unidos va a hacer lo que se le pegue la gana, porque la tenemos, y ahorita el caso del que hablamos, sobre todo por el canal americano, se mencionará mucho, a pesar de eso, en estos temas, y en ese en lo particular, tendremos que ver que la relación generó cambios, evidentemente en México, pero también en Estados Unidos, y medidas que van a fortalecer sobre todo al gobierno federal, que también es un asunto que yo creo muy importante. Los gobiernos federales de las dos naciones tendrán mucho peso en todo ello. Y repito, los gobiernos locales, sobre todo en México, muy poco peso en estas decisiones sobre los ríos. El Colorado es un río que no lo entendemos sin lo que ha pasado en el Bravo. Todos los temores de lo que sucedió en la parte alta del Alto Bravo pronto impactarán al río Colorado. Todas las negociaciones de los posibles tratados de 1913 que no se llevó a efecto, de uno posible en 1909, tienen que pasar con el temor de lo que pasa allá. El río, por supuesto, es muy diferente. Muy diferente. Todo el río Bravo, completito, son 8,000 millones de metros cúbicos. Tanto el alto como el bajo. Aquí estamos hablando de 22,000 millones de metros cúbicos. ¿Sí? Tampoco es tan grande. Tampoco es un río fenomenal. Tampoco. Es un río muy grande, muy largo, pero sobre todo era, ahorita ya no lo es, era el más rápido del mundo. Por eso su importancia para la energía eléctrica. Era donde las caídas de agua iban a permitir aprovechar la energía eléctrica mucho mejor. Esta breve descripción la hace el ingeniero Guillermo González, un hombre del cual me gustaría conocer mucho más por el papel que desempeñó en el Bajo Delta. Lo describe rápidamente así: el río Colorado, cuando menos desde su confluencia con el Gila hasta el desemboque del Golfo de California, es de cauce móvil. Antes de este año, es el 29, desde este punto solo estaba limitada su divagación por los bordos construidos en la margen derecha y desde el final del Tajo de Pescaderos en una extensión de 9 kilómetros aproximadamente. El río divaga sobre un área de cerca de 50 kilómetros cuadrados. Es decir, el río Colorado, lo que llega aquí al Bajo Delta, que en su momento, sobre todo en 1900, por dar una cifra, un año, llega todo. Pero además llegan 1.233 millones de metros cúbicos de material aluvial. ¿Qué significa esta cantidad? Que ya no llega, que hace muchos años no tenemos. Se estima que es la misma cantidad de material que se quitó para construir el Canal de Panamá, lo que llegó año con año al Valle de Mexicali, más o menos hasta la década de los 30. Por eso la descripción de este río es de un río divagante, de un río que hay que controlar, de un río que modifica su cauce año con año. Es decir, teníamos, en palabras de un mexicano, espero que sea mexicano, que publicó en la revista de la Comisión Nacional de Irrigación, León B. Reynolds, que consultaban mucho, le llama el aspecto sanitario de la presa Boulder, que es lo que actualmente conocemos como Hoover, o que yo sigo llamando Boulder porque me gusta más que el Hoover, ¿no? Oficialmente se llama Hoover, pero es Boulder. Describe al Gran Cañón del Colorado. El Gran Cañón del Colorado era, en palabras de él y de muchos ingenieros de la época, el triturador más grande del mundo. El triturador más grande del mundo. Decía, el sedimento es roca finamente pulverizada. Es decir, el golpe del agua
sobre este enorme cañón, genera una gran cantidad de roca finamente pulverizada. Él lo da en otro tipo de cifras, 253,000 toneladas anuales. Yo la verdad quiero imaginarme ese montón de arena pulverizada, ¿no es cierto? Material alcalino, lo que se desprende de las piedras. No me lo imagino. Tenía unas fotos por ahí, debo reconocer que no se las puedo mostrar porque no las encontré. Pero siempre la comparación es la misma. Es lo mismo que se quitó para construir el canal de Panamá. Esto hacía pues que este río impacte al conjunto de la cuenca. Es un río que va a generar dos valles agrícolas con la construcción de obras de protección. Es un río que o lo controlabas en la parte baja o te olvidabas del Valle Imperial y evidentemente del Valle de Mexicali. No mencionaré todas las empresas, es muy largo, bastante complejo, pero es esta parte de abajo, para poder aprovechar lo que ellos querían, Valle Imperial, y lo que nosotros queríamos, o los mexicanos de aquella época querían, Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, había que construir todo un proceso de derecho para toda la cuenca. La parte de abajo, esta será definitiva para todo el conjunto. Famosa la inundación del 5-7, no me detengo en ella. Famosa, es un hito histórico que ya se había dado antes. La diferencia es que aquí, a partir de 1900, como ustedes supongo que ya lo habrán escuchado mucho, el canal del Álamo lleva por territorio mexicano el agua hacia Valle Imperial. No me detengo en eso porque supongo que eso ya es muy conocido. ¿Sí? Lleva el agua por territorio mexicano, la entrada está en Estados Unidos, lleva el agua por territorio mexicano hacia Estados Unidos, por el canal El Álamo. Sin embargo, fue una obra insuficiente. ¿Sí? Insuficiente. Pronto encontraríamos que el río rebasaría esas obras. La inundación del 5-7, repito, ya había, el mar del Salton ya se había formado muchísimo antes, ya hay pruebas demasiadas para detenerme en eso, que llegaba el agua hasta allá. El hecho es que aquí ya había intereses económicos y por tanto hay una diferencia. Aquí ya hay una gran inversión. Ya hay cerca de 30,000 pobladores en Valle Imperial y acá, de este lado, sin contar los indígenas, ya andábamos en 1,000, 2,000. Es decir, ya hay intereses económicos y se convierte en un hito, que no se repite esa inundación. El presidente de los Estados Unidos, en plena día después del temblor de San Francisco, ya que están de moda los temblores, ¿sí?, cayéndose en la ciudad, da la orden de intervenir en territorio mexicano y se invierte de inmediato $1 millón en los primeros bordos o diques. Por eso, en los siguientes años y hasta la construcción de la presa Boulder, lo que defiende al Valle de Mexicali y al Valle Imperial y que está en toda la discusión de la cuenca son los bordos de protección o diques que van a construirse en territorio mexicano para proteger Valle Imperial y también territorio mexicano. Es decir, el gobierno federal estadounidense interviniendo sin pedir permiso a nadie. En 1910 sí nos pidieron permiso. Porfirio Díaz sí les dio permiso y en enero de 1911 empiezan las obras. El bordo Ockerson, al frente del cual estaba el coronel Ockerson. Y ese mismo mes empieza la Revolución Mexicana aquí en México. ¿Sí? Entonces el escándalo a nivel de Estados Unidos y de Valle Imperial, y por eso aparece el tema desde ese momento que hoy preocupa a todos. El canal todo americano. ¿Sí? Si dependemos de México, ¿cómo dependemos además en un momento revolucionario? Ahí empieza el tema que a un siglo sigue siendo muy importante. De manera rápida, este mapita es de 1920. Esto que se ve aquí y que señalo son los bordos de protección. Tienen señal de ferrocarril arriba, ¿sí? Porque
sobre el bordo se construye obra de ferrocarril. Son los ferrocarriles los que van a aplanarlo, ¿sí? Son los que le van a dar, hacerlo más fuerte. Y verán que no es uno directo, sino que dependerá, porque el agua corre por aquí, el agua corre por acá, y lo van construyendo de acuerdo a las circunstancias. En el siguiente mapa es una representación de 1922. Vean la representación del río Colorado. No está en un lugar, ¿sí? Por aquí pasaba, no. Se desparrama y están los bordos para poder tener esta agua, para poder conducirla. Y se fuera, en buena medida, hacia el Golfo de California. Y aquí está la doble dependencia. Dependen del canal del Álamo y dependen de las obras de protección para poder aprovechar Valle Imperial. Es decir, es una doble dependencia. ¿Qué lo va a cambiar? En buena medida, no todo, pero en buena medida la presa Boulder. Es decir, la idea de construir dos grandes obras, la presa para eliminar el enorme problema de todo el material aquel que sale del Gran Cañón y el canal Todoamericano. Las empresas vinculadas en todo esto serán evidentemente la California Development Company y en buena medida el Imperial Irrigation District, porque ellos son los dueños a partir de 1916 del canal del Álamo y de las obras en territorio mexicano. ¿Sí? La idea de que la Colorado Riverland es dueña de las tierras, el agua, los destinos y todo en Valle Mexicali no es cierto. Con todo respeto de don Pablo Herrera Carrillo, ¿sí? El agua, lo que no se puede controlar, donde están interviniendo gobiernos federales, y en este caso estadounidense, en dos ocasiones, con $1 millón, una pidiendo permiso y otra no, y la Colorado nada más bien. La idea de que son los que impulsan todo y de, yo no sé, bueno, sí sé de dónde sale, en algún momento lo trataré, no en esta plática, pero es una empresa que sí, tiene una gran cantidad de tierras, pero las tiene bajo el agua. Y esto generó muchos enfrentamientos con el Imperial Irrigation District y su compañía mexicana, que era la Compañía de Tierras y Aguas de la Baja California. La década de los 20 y los 30 son décadas de enfrentamientos constantes entre estas dos empresas. El agua se convierte en su razón y su motivo es precisamente controlar el agua. Y ese control vendrá hasta que tengamos las presas. Esas son fotografías de la década de los 30. Son después de la presa Boulder. Todavía después de Boulder llegarán a México alrededor de 10,000 millones de metros cúbicos de agua. Cuando se realiza el Tratado del 44, llegan en los años normales, porque habrá años de sequía, hay varios años de sequía, los normales todavía llegan 10,000 millones de metros cúbicos al Valle de Mexicali. Por eso todo el asunto del ferrocarril, por eso muchos problemas para pasar por el río, era, si venías en los meses de crecida, era imposible hacerlo o difícilmente cruzar hacia el territorio baja californiano. ¿Sí? Esas inundaciones, repito, son explicación de muchas cosas, incluido el cambio de mentalidad que yo creo que tenemos que tener para pensar que solamente una empresa determinaba, no. De hecho, le he mencionado a la Colorado, pero vean cómo en el asunto ha tenido poco que ver. Por eso es una lucha contra el río, ¿sí? Y además una lucha entre ribereños inferiores y ribereños superiores. Los superiores serán Colorado, Nuevo México, Wyoming y Utah, y los inferiores California, Arizona y Nevada. Y nuestros enemigos no son los de arriba, son los de abajo. Y son sobre todo California y Arizona. Habrá una lucha por el río, pero además nuestros enemigos amigos será la enorme pugna entre California y Arizona. Esta pugna es la que tiene un siglo y sigue. Y esta pugna, desde mi punto de vista, así lo pienso expresar en su momento, es la que explica que se apriete la competencia por el agua en los últimos años y hasta estas fechas se plantee el asunto del canal Todoamericano como se ha hecho. Esta pugna explica muchísimas cosas, sobre todo porque han inventado ya los bancos de agua con la intención de nada más entregar a México lo que corresponde al tratado y que ya no sea una gota más. Y ellos utilizarla, como de hecho parece que se va a hacer
en los siguientes años. Este mapa es solamente de los bordos, ya no ahondo más en el asunto porque me están correteando. Y es el río más peleado del mundo. Cada ley me llevaría mucho tiempo. Solamente destaco, vean la cantidad. Todo eso hay que explicarlo para entender la lógica actual de las disputas por este río. Es muy largo, ¿no? Me detengo nada más en este asunto de que por México pasara el agua y de que México hiciera un acuerdo con una empresa estadounidense, con la California Development Company, es lo que va a generar infinidad de discusiones entre los ríos del alto, entre los ribereños superiores. Esta región está impactando a toda la cuenca. Son muchos, cada estado tiene sus disputas diferentes. Es un acuerdo entre una empresa y el gobierno mexicano. Es decir, no es un acuerdo internacional, no es un tratado, pero va a pesar muchísimo porque los Estados Unidos, y en este caso las empresas que van a heredar la concesión de la California Development Company, serán empresas que tienen que respetar este acuerdo. Y la idea será hacerlo a un lado. La cifra de agua que le pertenecía a México bajo este acuerdo es de 3.600 millones de metros cúbicos. Es decir, el doble de lo del Tratado del 44. Pero no es tratado, fue un acuerdo. ¿Sí? Dicho de otra manera, voy a sonar muy porfirista, pero Porfirio consiguió más. También el río era diferente, también hagamos mucha laraca de ello, pero sí era bastante más. Y por eso la construcción de la presa y el canal sudamericano son definitivas para cambiar el río. La presa, que es tema de toda la cuenca, ¿sí?, se plantea como el lugar donde se va a poder controlar el río para que ya no haya inundaciones en este lugar. Es decir, a 500 kilómetros de distancia. Se va a producir energía eléctrica barata y en su momento esta presa, la presa Boulder, será comparable en términos de promoción y de inversión tecnológica a la llegada del hombre a la luna. La misma promoción, difusión y tecnología aplicada se considera que para su época fue la presa Boulder. Por eso es una presa que, no sé si la hayan visitado, pero sería bueno que la visitaran, que todos los días llegan 3.000, 4.000 o más gentes a ver sus instalaciones y pagan por entrar. ¿Sí? Es una presa, que hay muchas más grandes ya en la actualidad, pero en su momento fue todo un evento. Y la otra obra, el canal sudamericano. De esa manera se lucha por cambiar las dos dependencias, la de que pase el agua por el territorio mexicano y la de los bordos. La presa y el canal son una combinación. No voy a alcanzar a terminar, va a ser imposible. Solo diré que el Pacto de Santa Fe, firmado en 1922, es donde se articulan por primera vez la energía eléctrica, el agua para México, como proyecto. Ahí quedó proyectado el futuro. De hecho, la cantidad de agua que se le va a dar a México en el Tratado del 44 ya estaba manejada en este otro pacto. Este pacto, a su vez, está tomando la cantidad de 1.850 millones, dicho de manera cerrada, que había pronosticado Garnet Holmes en 1904. La cantidad de los 1.850 millones tiene que ver con lo que dije del principio de primera aplicación uso benéfico. Se estimaron 200.000 hectáreas para el Valle de Mexicali. El problema para mí, y que desde mi punto de vista importante, bueno, es el hecho de que esa proyección es de un ingeniero estadounidense. ¿Sí? El Pacto de Santa Fe fue hecho por ingenieros estadounidenses. Por eso, entre las varias conclusiones a las que yo hago notar, es el hecho de que la información, el conocimiento, es lo que va a permitir enfrentar los problemas. Desde mi punto de vista, en todo el norte, las instituciones estadounidenses dieron información, cantidades, cifras. Los mexicanos hicieron una lucha muy interesante, que no puedo narrar, ¿sí? Importante, no debemos demeritar.
Pero la información, la investigación, estuvo de parte de ellos. Y en esa medida, yo siento que eventos como este tienen que cambiar este tipo de cosas. Y además hacerlo, como bien decía la doctora Sheridan, público. ¿Sí? Cuando yo les digo a los tijuanenses que el 90% del agua que se vaya viene del río Colorado, y que de ahí el 80% viene de Colorado y Wyoming, que no son fronterizos, como que se sorprenden. O como que dicen, a ver, ¿cómo que esta agua llega tan lejos? ¿Sí? La información es vital. Y bueno, si sigo hablando, a Araceli me va a golpear y no quiero que se vea ese triste escenario. Rápidamente, pues las presas que están nada más de las que hemos hablado, el río, que muchos de ustedes probablemente conozcan, la presa de la Imperial, que es donde se desprende el canal Todoamericano. Aquí están los grandes filtradores, ¿sí? Que también son importantes porque el canal Todoamericano va a surtir al Valle de Mexicali de agua más limpia durante muchos años. Por eso es parte del reclamo que ellos hacen para señalar que tienen derecho a pavimentar. Porque dicen, pero te he entregado agua más limpia, porque te entrego agua del canal que se limpia en este lugar. ¿Sí? Y que la Comisión Internacional de Límites y Aguas, hasta donde tengo entendido, garantiza que así es. ¿Sí? Y bueno, la presa de la Laguna, que sería la última, y el canal Todoamericano, que también pues es bastante conocido. Dicho esto, pues yo solamente terminaría señalando, evidentemente como historiador tengo que vender la mercancía, es el hecho de que el río Colorado es la relación entre la transformación de los usos y el vínculo entre cuencas. O sea, no podemos estudiar nada más la cuenca del Colorado. En este caso, también la del Bravo tiene que ir conjunto. Saco la del Tijuana, porque esa es otra historia, y a pesar de que también es internacional, quedó prácticamente fuera del tratado. Hay una serie de razones muy largas de explicar para ello. Dicho esto, les agradezco la atención. Bueno, agradecemos al doctor Samaniego haberse ceñido al tiempo. No era robarte tiempo, sino más bien dejarle también tiempo a nuestros asistentes a nuestro seminario para que te puedan hacer preguntas y así tener de aquí a 5 minutos antes de las 11 un debate, un diálogo para que podamos compartir nuestras ideas. Entonces, les pediría que levanten la mano y se presenten para que hagan su pregunta. ¿Alguien está? José Luis Moreno, de Colegio de Sonora y de la Red Repona. Marco Antonio, en toda esta historia que nos contaste, entonces el Tratado de 1944, ¿qué es? En breves palabras. El futuro del norte, sobre todo de algunos estados más como Baja California, Coahuila, parte de Nuevo León, no tanto Nuevo León, pero Tamaulipas muchísimo y buena parte de Chihuahua. También es el resultado de una generación que se informó demasiado rápido y que tomó decisiones así, demasiado rápido, encabezada por el abogado Ernesto Enríquez Coyo. Demasiado rápido y que tomó decisiones importantísimas que nos van a afectar a nosotros como norteños, como fronterizos y como californianos para siempre. Porque algo no va a haber en estas regiones. Agua. Eso no va a haber. No va a haber más. El futuro, esta frase de que el futuro nos alcanzó, me preguntaban que si ya nos alcanzó el futuro. No. Hace 30 años nos alcanzó. Hace 30 años. Lo que pasa es que las medidas no se han tomado. Y la conciencia de ello, por desgracia, no ha sido suficiente. Yo creo que hay razones históricas para ello, pero pues no es el momento, ¿no? Gracias. Vamos si quieres, si te parece, por bloques, porque tenemos ya ahorita 3 participaciones y una más. Entonces yo le pediría a Cecilia Sheridan, a Vicente Sánchez y a Adriana Álvarez que formularan sus preguntas y después nos vamos a una segunda ronda. Cecilia, por favor. Sí, yo felicitarte, me gustó mucho la presentación, sí es un tema que da para muchísimo más, hay que leer tu libro, pues, hay que verlo, cómo lo planteas ahí, pero me parece que rescatas una cosa que tal vez pudiéramos meter aquí en la discusión, que es central, que a mí siempre me ha inquietado, que
Moreno ya lo ha trabajado, lo ha discutido también, que es esta noción de cuál es la territorialidad de una cuenca. Es decir, en términos naturales, o podemos decir esta es la territorialidad de una cuenca porque el río que baja, que entra, que sube, que sale. Pero en términos sociales e históricos parece que se rompe esa territorialidad. No existe como tal en la realidad social, digamos. Entonces me parece que esa es una aportación muy interesante, que es tu propuesta y lo que tú estás tratando de demostrar, y que podría pensarse en aplicarse a las regiones que nosotros en otros lugares estamos trabajando sobre el asunto. Entonces, bueno, creo que esa parte me gusta mucho, es cómo se desestructuran las cuencas o cómo se pueden medir los efectos, por ejemplo, locales de una legislación federal en torno a una problemática social asociada a un conflicto por el agua. Eso me parece que da un punto central de discusión. La pregunta que voy a hacer se deriva de hecho de la última parte que menciona Cecilia y de algo que mencionas yo leí la tesis antes de convertirse en libro, cuando mencionas una cuestión que a mí se me hace interesante, pero me resulta alguna duda o pregunta. Mencionas ahí, dices, al mencionar que pasaba antes el agua por Mexicali para entrar al Valle Imperial, dices, en realidad nosotros éramos río arriba, es decir, éramos primero ribereños que ellos. ¿Qué papel jugó esta situación en la negociación del tratado? Esa es mi pregunta. Adriana Álvarez de Colef. Cayendo más en los mismos errores, ¿no? Y bueno, por una parte es entendible porque aunque en esas fechas Estados Unidos todavía no era la potencia que es hoy, de cualquier manera había pues muchas disparidades, ¿no? Y además México estaba en frecuentes conflictos armados, etcétera, ¿no? Pero sí quisiera que resaltaras que otros factores, además de no tener los conocimientos con los cuales poder negociar, ¿qué otros factores jugaron un papel importante para no poder negociar buenos tratados, ¿no? Bueno, voy en orden. La cuenca se ha abierto, lo que no significa que quienes no la pueden ver no estén involucrados directamente en ese proceso. Es decir, una ciudad como Monterrey recibe energía eléctrica de un lugar muy distante. No me acuerdo ahorita si las dos o si es nada más la Falcón la que les entrega energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, las distancias con todos los cambios que trajo la energía eléctrica van a hacer que la cuenca se abra y que los problemas aumenten. ¿Sí? Por eso es tan difícil el asunto, ¿no? Y además porque la energía eléctrica lo que mata es un uso social, la navegación, la mata, la deja, bueno, para el turismo, como el río Colorado, podemos verla para el turismo, para andar en lanchita y todo. Y otro que también afecta o cambia, no mata, pero cambia mucho, es la pesca, porque cambia la temperatura y eso va a cambiar evidentemente las especies que pueden afectarse. Y en algunos ríos, sobre todo los que están cercanos de Canadá, los estadounidenses han tratado mucho el asunto del salmón. ¿Me equivoco? Salmón, ¿sí? Lo han tratado mucho como un problema de que ya no se ve, pero además todo lo que implica, porque tampoco los osos se lo van a comer, y entonces es toda una cadena. O sea, un río es pues muchas venas más allá del agua. Por eso enfaticé en los usos sociales, ¿sí? Porque estos usos sociales modifican el espacio. Lo que preguntaba Vicente, ya se me olvidó, era lo de ser primero ribereños, o sea... ok, sí. Es muy importante el hecho de que fuéramos por un tiempo ribereños superiores. Había una ventaja. La ventaja de tener... Una desventaja que evidentemente la tecnología modificó. Por eso el entender la participación de la tecnología es fundamental, porque la tecnología cambia el curso del río.
Cambia quién es ribereño inferior y quién es ribereño superior. Y el Canal Todo-Americano cambió esa condición. Entonces, lo que hizo el hecho de que se construyera el Canal Todo-Americano y la presa Boulder fue acelerar el interés mexicano por abrir tierras al cultivo. Yo lo digo y lo expondré más veces y lo enfatizaré y especificaré en más trabajos. El reparto agrario en 1937 en el Valle de Mexicali responde a eso. No solamente a eso, es un factor más, debo decir. Si se repartió en ese momento bajo esas condiciones, es porque hay una premura. Y una premura porque recuerden el principio de primera apropiación, uso benéfico. El que la use primero y además que lo demuestre. ¿Sí? Entonces había que poblar rápido. Por eso se trae gente que no sabe sembrar. Y llegan barberos, llegan boxeadores, carpinteros, y les dan la tierra y no saben qué hacer con ella. ¿Sí? Y toda la década de los 40, mucho más allá del mito del 27 de enero, es un constante problema porque muchos no saben sembrar. Entonces es un recambio agrícola muy importante en la década de los 40. Llega mucha gente al campo y mucha gente se va, porque no saben qué hacer con la tierra. ¿Sí? Por un lado. Por otro, eso también impactó al Alto Bravo y al Bajo Bravo. ¿Sí? El Canal Todo-Americano llevó a la conciencia de los gobiernos postrevolucionarios de construir rápido presas en el Alto Bravo para también afectarlos. De hecho, varias de las presas fueron conocidas como todas mexicanas, ¿sí? Con el nombre cambiado. Tú me construyes el Canal Todo-Americano, yo lo hago en las todas mexicanas, ¿sí? Para presionar, como de hecho se hizo, a el sur de Texas, que depende en buena medida, en muy importante medida, el sur de Texas de las aguas que caen en territorio mexicano y van hacia Estados Unidos. Entonces, sirvió mucho para presionar y tuvo un efecto. Y yo soy de la opinión que obligó al gobierno mexicano a invertir. O sea, tengo que invertir en el norte, más allá de los militares y más allá de otras cosas, tengo que invertir en el agua y pronto. ¿Por qué? Porque así como el principio de primera apropiación nos daba una cantidad acá, si seguían aprovechando el agua en el sur de Texas, iban a reclamar más. O sea, había que aprovecharla rápido en el lado mexicano. Y por eso los distritos de riego van a desarrollarse en el lado mexicano. Por eso el estudio, pues, más complejo todavía de las intercuencas, ¿no? O sea, aparte del problema de hasta dónde llega la cuenca, en las internacionales, su relación, y yo inclusive me diría, pues tenemos que ver, que yo lo he intentado y lo estoy viendo, tenemos que ver Canadá. El Tratado del 1906 es un intenso diálogo entre la frontera mexicana y la frontera de Canadá. Porque el mismo problema que teníamos en Ciudad Juárez y El Paso estaba de aquel lado, pero con ventaja para los canadienses. O sea, negociaron el Tratado del 6 con México y el del 9 con Canadá. Y por eso también, a veces, ¿cómo que a poco detuvimos a los gringos que no usaran el agua? Lo que pasa es que están negociándose en las dos fronteras simultáneamente. Adriana, yo soy de la opinión que el tema de la Revolución Mexicana, que se pondrá de moda, y del cual me gusta mucho hablar, es más, yo tengo una tesis frustrada que es sobre la Revolución Mexicana. La hice sobre los ríos, pero mi tesis frustrada es sobre la Revolución Mexicana. No solamente los gobiernos postrevolucionarios justificaron y legitimaron en parte su presencia en el poder con el reparto agrario. O sea, el reparto agrario y la tierra se convirtió en el tema. Entonces, desde mi punto de vista, el hecho de que el Estado corporativo metiera dentro de su discurso y en sus filas a los campesinos y los convenciera de que esa era la revolución y para ellos había sido, llevó a la academia a una serie de explicaciones muy coherentes, muchas de ellas, muy lógicas, muchas de ellas muy válidas, donde se centró el tema de la tierra. Y yo creo que el Valle de Mexicali es uno de ellos. La Colorado Riverland era dueña de la tierra y el agua, eran dueños del valle. Harry Chandler andaba negociando
No construyen el todo americano. Sí, la verdad sí, el todo americano no. No hagan esto. Con los del Imperial Irrigation District no lo dejaban. Nos vas a pagar porque el agua, sí, la Colorado tenía canales, pero se desprendían del Álamo. Con quien tenían que negociar eran con los de la Compañía de Tierras y Aguas de la Baja California. Y además, el que hacía los bolos de protección era la Compañía de Tierras y Aguas de la Baja California. Entonces, por aquí va el... Y la Colorado, su gran pleito es que tú me estás inundando aguas que yo puedo utilizar para la agricultura. Y el otro decía, I'm sorry. Y las hacía. Y la Colorado se doblaba. Pero la construcción del Estado-Nación, que no es mala, yo no lo pongo así, la construcción del Estado-Nación, la construcción de la legitimación del poder, llevó a centrarnos en el estudio de la tierra. Por eso, desde mi punto de vista, convertimos el proceso agrícola en un proceso muy ligado al proceso revolucionario y al discurso del poder, y nos olvidamos que sin agua, la tierra no sirve para nada. ¿Sí? Sin agua, no más. Y yo soy de la opinión que es hasta los 80s y los 90s del siglo XX cuando empieza este cambio. ¿Sí? Y yo soy de la opinión que ese cambio es muy importante, porque lo que estamos cambiando es una mentalidad a futuro. Y el problema es que ese futuro que decía hace ratito ya nos alcanzó hace 30 años. Y tenemos que no centrar el discurso en el agua, no, tampoco. No convertirnos en ecólogos y andar a todo. Hay que simplemente vincular un proceso y el otro bien vinculados para poder explicar nuestra realidad, que es nuestro tema, ¿no? Y yo creo que ese peso histórico, pues hay que luchar contra él, pero entenderlo también, o sea, no más hacerlo a un lado, ¿no? Me habían pedido la palabra, entonces pediría que breve y también breve la respuesta para cerrar. ¿De dónde nos acompaña? Cuando comentas sobre el desconocimiento técnico que tenemos, o que tuvimos y que tuvimos al momento de construir o de hacer este tratado, y que tenemos ahora con el Canal Todoamericano, nosotros desde el punto de vista técnico del instituto nos dimos cuenta que había como un proceso de no conozcamos el problema. Ya ellos nos dicen cuántos metros cúbicos vamos a perder y no tenemos por qué hacer un experimento físico dentro del acuífero del Valle Mexicali para saber exactamente cuánto vamos a perder. De hecho, el problema empieza en el 89 por ahí y continúa y pasan los años y no tenemos ningún estudio, ninguna red de monitoreo que nos permita saber cuánto, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que esa carta de negociación, el gobierno federal se da cuenta de que no la está jugando y no la quiere jugar de manera premeditada? ¿O tú crees que es algo circunstancial por su desconocimiento técnico? O sea, ¿eso viene ya pensado? No, yo creo que en la SIL hay gente muy seria y muy conocedora, es mi opinión. Porque he penetrado sus archivos y yo veo gente muy seria. No creo que no sea el caso. Yo lo que creo es que el problema es de valoración. ¿Me explico? Están valorando el tema de las aguas subterráneas, que el doctor José Luis es experto en ello. ¿Me explico? Así como aquí hay una negociación, eso también se está, desde mi punto de vista, sin ser parte de las islas, sin tener nada que ver con ella más que estudiarla, ¿sí? Pienso que es una valoración. Pienso que tiene que ver con otras cuencas, con las aguas subterráneas, y que dijeron, ¿sabes qué? No, es lo que yo pienso. Y la otra parte que comentas es bien importante. El asunto del Canal Todoamericano tiene 30 años. ¿Sí? Las primeras manifestaciones sobre eso empezaron en los 70s. Los 80s fueron claves para eso. Los 90s hubo un montón de acciones. Y acá en México actuamos, y qué bueno que se actuó, qué bueno que se actuó. Pero en términos de información, pues lo que hizo el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, en términos de información pública. Y yo pienso que lo que tenemos que hacer son foros que cambien la opinión pública. Ellos tienen cada año 20 o 30 foros por estado
¿sí? Midiendo las aguas del Colorado. Que tanta salinidad, tanto eso, tanto, está en internet. ¿Sí? Y nosotros efectivamente apenas estamos entrando en eso. Por eso la importancia de estos eventos, y por eso desde mi punto de vista es un problema de conocimiento, de formación de cuerpos profesionales para enfrentar un futuro que ya nos llegó hace mucho tiempo, pero que teníamos que hacerlo por los que vienen. ¿Sí? Tenemos que tratar el problema del agua ahorita por los que vienen, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, porque más agua no va a haber, a menos que el cambio climático nos beneficie en ese sentido, pero no le apostemos a eso, porque las consecuencias serían por otros lados. Pues